Son muchos los experimentos que se han realizado con el fin de conocer la conducta humana en situaciones poco comunes. Como el experimento de la cárcel de Stanford, que puso a 18 universitarios en una prisión falsa, con el fin de analizar su conducta. El experimento debió ser cancelado una semana antes. ¿Por qué? Porque la situación se complicó, que hasta el mismo investigador, que era un psicólogo, terminó afectado. Ahora vamos a hablar sobre el experimento de la cárcel de Stanford. Este experimento se llevó a cabo en 1971 y estuvo a cargo del psicólogo Philip Zimbardo. Este experimento fue promovido y financiado por las Armadas de los Estados Unidos. Los participantes de este experimento fueron escogidos de forma voluntaria y se escogieron por un mensaje, por un anuncio publicado en un periódico que dice lo siguiente: se buscan estudiantes universitarios de sexo masculino para participar en un estudio psicológico sobre la vida en la prisión. El pago era de $15 al día por 1 o 2 semanas. Al principio se habló de que fueran 24 jóvenes, pero por falta de presupuesto fue que se redujo a 18. Entonces la idea era dividir ese grupo de 18 en 2 partes. 9 serían guardias y los otros 9 serían presos. Los guardias harían turnos de 8 horas y se repartirían en 3 grupos. Entonces cada grupo estaría conformado por 3 guardias. Y ya luego al finalizar el turno, cada uno volvería a su casa. Es decir, hasta este punto hemos tocado 2 temas importantes. Uno, que se pagaban $15 al día. Hemos optado por suponer que era más que suficiente, pues, por varios textos que hemos encontrado. El segundo, pues, se dividieron en 2 grupos, es decir, unos literalmente iban a estar privados de su libertad, mientras los otros simplemente iban a cumplir como con un trabajo. Entonces, desde ese punto de vista, el experimento se torna demasiado desequilibrado para uno de los 2 grupos. Entonces, ya continuando con el experimento, la cárcel era una bodega del departamento de psicología de la Universidad de Stanford y la acondicionaron, pues, para que se pareciera a una prisión. Pusieron barrotes, pusieron celdas. Los guardias y los presos, pues, obviamente fueron uniformados de acuerdo al grupo al que pertenecían, ¿cierto? Pero a los guardias no los uniformaron como se uniformaban comúnmente los guardias de prisión en esa época en las cárceles de Estados Unidos. Se uniformaron con uniformes de la Armada. Adicionalmente, los guardias tenían que llevar unas gafas oscuras en sus ojos. Adicionalmente, los guardias debían llevar unas gafas oscuras para que no se viera la expresión que tenían en los ojos. La vestimenta de los presos era un overol largo, sin ninguna clase de ropa interior, y el overol, pues, era una especie de vestido. Además de eso, deberían llevar una cadena amarrada a los tobillos. Eso con el fin que se sientan todo el tiempo presos. Deberían llevar unas chanclas planas, lo que hacía mucho más incómodo el estar allá. Se establecieron reglas entre ellos, entonces entre ellos estaba como que los presos solo podían hablar en el momento de salir al patio. Otra era llamarse entre ellos por un número que tenían marcado en los vestidos. Entonces reemplazaron el nombre de la persona por un número, entre otras, pues, y la violación de estas reglas tenía, pues, como repercusiones para los presos. Debía tener un castigo igual a la regla que hubieran violado en ese instante. La idea de los números de los guardias en los presos lo que haría es deshumanizarlos, ¿sí? Quitarles esa característica propia que nos da a veces el nombre y deshumanizar eso, que de una u otra forma eso lo hemos vuelto muy cultural y el nombre a veces nos identifica por lo que somos, tanto que hasta los nombres tienen significado. El primer día fue como explicarles, pues, las reglas, organizar, pues, todo allá y que todo quedara, pues, como claro entre ellos. Esta parte del experimento se toman puntos muy importantes o que yo o nosotros consideramos muy importante psicológicamente, y es uno, el usar vestidos. Eso puede doblegar a muchos hombres porque el usar vestido se ha relacionado generalmente con una prenda de vestir femenina, sabiendo y teniendo en cuenta que ellos conocían que era un experimento.
El segundo punto que creemos también que es muy importante es el hecho de los números, o bueno, que yo creo que es muy importante, porque de una u otra forma históricamente nos hemos llamado, nos han puesto nuestros padres un nombre, pero qué tal si nunca hubiera sido así, qué tal si simplemente nos hubieran dado números, o sea que culturalmente nosotros no nos llamamos por nombres, sino por números. ¿Qué diferencia psicológica habría? Otro punto importante que hemos visto es el hecho de que los guardias puedan volver a sus casas todos los días. Entonces, se debería pensar que ellos serían como los menos perjudicados o los que serían más conscientes de que eso era un experimento, porque ellos simplemente iban unas horas y el resto del día otra vez a su realidad. Sí, básicamente los guardias lo que hacían era cumplir con un trabajo. Bueno, el segundo día los presos comenzaron una especie de huelga y lo que hicieron fue arrancarle los números con los cuales identificaban a sus overoles, sus uniformes, y tapando las puertas de las celdas con colchones. Los guardias que estaban en ese instante a cargo no supieron cómo controlar eso. Al llegar los otros 3 guardias que cumplían el turno, estos llegaron mucho más enojados al ver que sus compañeros, de los que habían acabado de salir del turno, no habían sido capaces de doblegar a los presos. Entonces eso formó un poco de discordia entre los mismos guardias. Bueno, en la prisión habían extintores que había instalado Zimbardo porque la Junta de Investigación sobre Sujetos Humanos de la universidad le había pedido pues, que lo hiciera como para prevenir. Y entonces los guardias lo que hicieron fue que cogieron los extintores y rociaron a los presos como para calmarlos y para dispersarlos. Los desnudaron y separaron pues a los que habían sido como los líderes del motín y los metieron a un armario de castigo. Ese armario de castigo medía solamente 61 por 61. Inicialmente en las reglas se establecía que en este armario no podían permanecer más de 1 hora para intentar evitar otro motín de los presos, pues porque solo eran 3 guardias contra 9 presos. En el momento en que estuvieran los guardias en turno, hablaron con Zimbardo para mirar que psicológicamente cómo podían doblegar a los guardias, a los prisioneros, perdón. Cómo los podían doblegar para no violar las reglas establecidas, porque el maltrato físico no era permitido. Así como había una celda de castigo, que después del motín los guardias decidieron hacer una celda como de privilegio. Entonces en esa celda no se podían asear y se podían poner sus uniformes y acostarse en las camas. Entonces lo que ellos hicieron como estrategia fue coger a los 3 presos que no tenían tanta responsabilidad en el motín. Y los llevaron a esa celda de privilegios. Luego de un rato los sacaron y metieron a los 3 que habían liderado el motín. Entonces, psicológicamente hablando, según ellos, este mecanismo se lleva a cabo primero llevar a 3 buenos y después a 3 malos, simplemente para que ellos desconfiaran entre ellos mismos. Era mucho menos probable que entre ellos mismos organizaran un motín más adelante. Por parte de los guardias, las humillaciones siguieron avanzando y les llevaron un balde para que hicieran sus necesidades, y ese balde no lo podían vaciar. Con esos castigos, uno de los presos cayó en una crisis emocional. Los guardias no se veían como conmovidos por eso, pero al verlo tan mal decidieron retirarlo del experimento. Incluso al principio que lo vieron mal, simplemente creyeron que estaba actuando para ser liberado. Las 3 personas que habían quedado por fuera del experimento estaban completamente dispuestos a ir a continuar con el experimento si era necesario. La liberación fue un día antes del día de visita. Entonces, como sabían que ya venía pues el día de visita, lo que hicieron fue obligar a los presos a que limpiaran las celdas, pasaron pues los baldes, los asearon, los afeitaron, organizaron todo allá para que los padres creyeran que pues estaban en buenas condiciones. Pues además de esto, pues pusieron a una animadora de recepcionistas, pero ellos también entraron a jugar psicológicamente en el experimento. Los hizo esperar a todos media hora antes de hacer la respectiva visita. Y antes de eso, cada uno tenía que entrar a una entrevista con el propio psicólogo. Luego de eso, debían entrar uno por uno a hacer la visita. Y nada más tendrían 10 minutos con un guardia presente. Entonces, luego de las visitas, muchos de los padres consideraban que
los estaban tratando demasiado mal. Entonces se acercaron luego de la visita donde el psicólogo Zimbardo a sugerirle que le diera mejores tratos y mejores condiciones a sus hijos. Hasta este punto ya también vemos otro aspecto demasiado cultural, y era que las madres eran las que se preocupaban mucho más por sus hijos, y por el contrario los padres eran los que se oponían a esto, porque los padres siempre, culturalmente siempre nos han mostrado que son la parte fuerte dentro del núcleo familiar. Bueno, unas horas después de la visita, se esparció un rumor en la prisión diciendo que el preso que había sido liberado el día anterior iba a ir a la bodega de la universidad con un grupo de personas para liberar a los presos. Entonces eso preocupó mucho a Zimbardo. Inicialmente fue a buscar ayuda en una cárcel real para trasladar a los presos a esa cárcel y evitar la fuga. Y él se negó porque decía que los muchachos no tenían pues, ningún problema legal, entonces que eso no era permitido. Entonces Zimbardo se enojó mucho porque no le dieron ayuda. Hasta ese punto se podía ver que Zimbardo ya estaba actuando como un superintendente de una cárcel real, porque estaba haciendo lo posible por evitar una fuga. Entonces, pues ya muy frustrado porque no le habían permitido trasladar a los presos, decidió desarmar la prisión para trasladarlos a ellos a unos pisos más arriba del edificio de psicología, para que cuando entraran los que supuestamente los iban a liberar, ellos vieran que ya no había nadie, creyeran que el experimento se había cancelado, entonces desistieran de la fuga. Cuando ya pues transcurrieron las horas del día, se dio cuenta que no, todo había sido un rumor, y decía que ellos tenían que pagar por lo que habían hecho. Entonces, por todos los sucesos que había ocurrido, pues el desmontar la cárcel, llevar los presos a un piso más alto y luego volver a montar la cárcel, eso le supuso para Zimbardo mucho trabajo y le causó demasiado enojo. Lo que pues esto significó un castigo para este nuevo preso de 3 horas en la habitación del castigo. Y también recordemos que al principio dijimos que se había establecido las reglas que el tiempo máximo para dejar a un preso castigado ahí era 1 hora. Los presos un día decidieron pedir libertad condicional. Ellos estaban ya tan cegados y tan metidos en el experimento que creían que para poder salir de allá tenían que pedir libertad condicional. Es decir, ellos ya estaban completamente inmersos en el papel de presos, o sea, ya ellos creían que eso era algo completamente cierto y que no había forma de salir de allí. Dentro de la cárcel falsa tenían un comité de libertad condicional, y entonces ellos pidieron pues, la libertad condicional, y el comité les preguntó que si ellos estarían dispuestos a pagar su libertad con el dinero que se les iba a pagar por haber participado en el experimento. Pero a pesar de que todos aceptaron, les negaron la libertad condicional. Y aceptaron la decisión del comité como si fuera la única palabra, pues, sin recordar que ellos en cualquier momento podían abandonar el experimento. Esa misma noche, cuando los presos estuvieron reunidos con el comité de libertad condicional, los encargados de todo este experimento les dijeron a los guardias que no iban a grabar esa noche. Teniendo en cuenta que ese experimento todos los días había sido grabado, pues les habían dicho que esa noche no iban a grabar, para mirar de qué forma se comportaban. Y lo que descubrieron pues fue algo muy, muy devastador, y fue que los mismos guardias castigaban de forma muy, muy vulgar, de forma muy severa, hasta maltratos físicos casi que pornográficos a los presos. Entonces, al Zimbardo darse cuenta de esto, pues simplemente decidió acabar con el experimento apenas 5 días luego de haberlo comenzado. Bueno, entonces hasta ahí quedó el experimento, todos se fueron hacia sus hogares y todo terminó, pues se les dio la paga tanto a los presos como a los guardias. Pero lo más interesante es psicológicamente qué se descubrió con esto. Pues según los grandes psicólogos del momento, pues dijeron que eran muy poquitas personas para denotar algún resultado notorio entre cárceles de miles y miles de presidiarios. Entonces no fue un experimento completamente válido para los grandes psicólogos especializados en la época. Pero aparte de eso, habría muchas cosas que nosotros mismos podríamos analizar, y es empezando sobre el actuar de los presos, o sea, ellos conociendo y siendo conscientes de que eran presos en un experimento, o sea, que eso no era 100% real y que ellos tenían la potestad en cualquier momento de abandonar. ¿Por qué se tornó su forma de pensar de esa manera? O sea, hasta qué punto el razonamiento puede cambiar
simplemente por ataques psicológicos. O sea, ellos eran seres que tenían la capacidad de pensar, de razonar y de darse cuenta de que todo eso era completamente falso y que de una u otra forma iban a buscar hacerlos sentirse mal, pero ellos sabían que no era completamente real. O sea, hasta qué punto el razonamiento es completamente reprimido, que no son capaces de analizar y de ponerse, de sentarse a pensar de esto va a pasar, esto no va a durar toda la vida y esto simplemente es un experimento, yo en cualquier momento puedo salir de esto o simplemente puedo evitar todas estas cosas no haciendo nada, porque desde el principio los guardias fueron muy claros: si se comportan bien, si cumplen con las reglas, no habrá ningún castigo especial para ninguno. Hay algo que, pues, que con respecto pues, a la percepción de la realidad, y es sobre todo lo de los guardias. Ellos llegaron a actuar de forma violenta con ellos para poderlos doblegar y para que les dieran caso, para poderlos controlar, como si realmente ellos sí fueran trabajadores de la prisión. Y para complementar eso, pues, como ya hemos dicho, habían 3 grupos de guardias y cada grupo era de 3 guardias. Y ellos mismos se encasillaron en especies de guardias. Había un grupo el cual era muy malo y hacía pasar las peores cosas a los presos. Había otro que era severo, pero no tanto, mientras que había otro grupo que lo que buscaban era ayudarle a los presos y simplemente hacerlos creer que todo iba a estar bien, que no era tan malo. Yo considero que sí hay cosas que sí se deben tomar muy en cuenta, y es hasta qué punto nos podemos cegar racionalmente y no pensar simplemente por el hecho de las circunstancias que ocurren en ese instante. Además que el mismo psicólogo también se vio afectado psicológicamente. O sea, él era una persona que constantemente tenía, pues, la reiteración de que nada era real. Entonces, como él también cayó en ese mismo juego de creerse su papel de superintendente. Complementando todo eso que hemos hablado de qué tanto se ve influido la forma de razonar en esos instantes según los ataques psicológicos que tienen, pues también lo de los vestidos, pues inicialmente yo considero que no sería un ataque realmente contundente, pero sí parcial para la tranquilidad de los mismos presos, porque en ese instante, si tenemos en cuenta que la cultura occidental, que es a la que casi todos pertenecemos y la que ellos pertenecían, tenemos la costumbre de usar siempre pantalones y que los vestidos o faldas son característicos de las mujeres, pues si ellos son conscientes de que es un experimento, eso no los iba a afectar tanto, pero inicialmente eso fue, digamos que de una u otra forma, lo que más les afectó, porque hizo que ellos cambiaran su forma de sentarse, su forma de caminar, porque no tenían ropa interior. Entonces culturalmente eso qué tanto los puede afectar. Pues yo considero que si son unas personas que usan la razón y que son coherentes con los pensamientos que tienen y que no son pensamientos para nada locos, ellos deberían ser conscientes. Pues listo, es un vestido, pero no va a pasar nada más, simplemente estamos aquí haciendo parte del experimento, que desde mi punto de vista yo considero que el experimento no fue completamente malo del todo, pero pudo haber sido mejor, y no fue malo porque de este se pudo haber rescatado muchas características de la forma de actuar del ser humano.